Las elecciones europeas suelen verse como algo secundario, de segundo orden, pero ojo, cuidado, porque ha trastocado el curso de varios países y partidos en la Unión Europea. Y un claro ejemplo de ello es Francia, porque en la misma noche del 9 de junio, Emmanuel Macron, el presidente francés, convocó elecciones legislativas anticipadas en el país, y la población está llamada a votar para el 30 de junio y el 7 de julio, ya que es un sistema de 2 rondas. Esta decisión de Macron surge tras los resultados de las elecciones europeas en Francia, los cuales mostraron el siguiente panorama. El partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ganó con el 31% de los votos, que le dieron un total de 30 escaños, y esto le sitúa como el partido político más grande de todo el Parlamento Europeo. Y la coalición de Macron, aunque obtuvo el segundo puesto, lo cierto es que se quedó muy lejos del partido de Le Pen, con tan solo el 14% de los votos y 13 escaños, empatando incluso con los socialistas franceses. Y claro, ante tal situación, pues Macron pensó que la gente ya no le quiere tanto como antes, así que convocó elecciones anticipadas para que la población decida el nuevo gobierno del país. Pero ¿no te suena todo esto muy raro? O sea, si Macron tiene asegurado el gobierno del país hasta el año 2027 y todo apunta a que lo podría perder ahora, ¿por qué decide convocar elecciones anticipadas? ¿Por qué motivo un político querría cortar su estancia en el poder si es justamente eso lo que le permite hacer su trabajo? ¿Cuál es la estrategia que puede haber detrás de esta decisión de Macron? Y lo más importante, ¿qué resultados se pronostican por el momento y cómo han reaccionado las diferentes fuerzas francesas? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Hace 6 meses, en enero de 2024, ya hubo movimiento en el gobierno francés, cuando Elisabeth Borne, la entonces primera ministra, dimitió tras 20 meses en el cargo. El sustituto fue el jovencísimo Gabriel Attal, de 34 años, que era el ministro de Educación y a su vez el portavoz del gobierno. Con este cambio, Macron intentó darle frescura a su gobierno de cara a las elecciones europeas de junio, porque la cosa ya pintaba bastante mal en las encuestas. Y no solo era que el partido caería en votos, sino que encima Le Pen subiría muchísimo. De hecho, el ascenso de Le Pen se ha debido en gran medida a la pérdida de popularidad de Macron, el cual ha tenido grandes problemas durante sus 2 mandatos, como el de los chalecos amarillos. Un movimiento social de protesta que surgió en Francia en noviembre de 2018 y que se quejó por la medida del gobierno francés de subir el precio de los combustibles. La subida perjudicaba el poder adquisitivo de las familias y durante las protestas la situación se descontroló, llegando a haber barricadas y saqueos durante varias semanas en varias partes de Francia. Al final, Macron tuvo que renunciar a subir los impuestos a los combustibles, y este caos hizo que su impopularidad llegase a su máximo histórico, al 76%, y tan solo un 20% aprobaba su gestión como presidente. Otro gran dilema fue la gestión de la crisis del coronavirus, que Macron encaró tildando de situación de guerra y no de pandemia. Y la imposición de las vacunas obligatorias, el uso de mascarillas y el pasaporte sanitario hizo que su popularidad se viese dañada, aunque no fue nada tan grave como con los chalecos amarillos. Pero sí que fue suficiente para que en las elecciones legislativas de 2022 Macron perdiese la mayoría absoluta en el Parlamento francés. Esto, a efectos prácticos, suponía que ya no le sería tan sencillo a Macron aprobar las leyes que propusiera, ya que necesitaría buscar apoyos fuera de su partido. Y es que el Parlamento francés pasó de ser este en 2017 a ser este de aquí en 2022, con los de Macron estando a 42 escaños de esa mayoría absoluta. Y desde el verano de 2023 las encuestas comenzaron a mostrar un descenso continuo del partido de Macron frente a un crecimiento constante y abrupto del partido de Le Pen. Y a ver, el punto importante aquí ya no es solo que Agrupación Nacional pudiese hacerse con el gobierno francés, sino que Marine Le Pen pudiese ganar la presidencia del país, ya que Macron no podrá volver a presentarse como candidato en 2027, al haber consumido ya sus 2 mandatos como presidente de Francia. Y nuevamente, según las encuestas, en este escenario, en 2027, Le Pen lo tendría más fácil que nunca para ganar las presidenciales, porque tampoco es que haya otra figura a día de hoy que le pueda hacer mucho frente. Bien, pues con este panorama, en lugar de esperar a 2027 para esas elecciones legislativas y presidenciales donde Agrupación Nacional podría arrasar, Macron ha decidido adelantarse en las legislativas, es decir, en las que conformarán el nuevo Parlamento en Francia. Pero ¿por qué motivo? O sea, ¿por qué Macron querría jugarse una derrota ahora y no en 2027? Pues vamos a verlo. Cuando Gabriel Attal llegó al cargo de primer ministro tenía una popularidad buenísima y comenzó a verse como el sucesor de Macron de cara a las presidenciales de 2027. Sin embargo, a lo largo de los meses su popularidad ha ido cayendo y el resultado de las elecciones europeas ha sido ya definitivo para que Macron
disolviese el Parlamento francés. Cabe decir que no es la primera vez que un presidente de Francia disuelve las Cortes, pero sí que es la primera vez que se produce después de perder unas elecciones. Y lo que parece es que Macron no quería seguir lidiando con un Parlamento nacional que, seamos sinceros, le supone un desgaste continuo, porque cuando no han podido sacar leyes adelante, han tirado mucho del artículo 49.3 de la Constitución, el cual permite aprobar una ley sin el voto del Parlamento. De hecho, con Elisabeth Borne como primera ministra, el gobierno usó 23 veces este artículo, teniendo el segundo mayor registro desde 1960. Y claro, esto no ha hecho más que crear nuevas crisis políticas y sociales en Francia, con protestas y huelgas multitudinarias por todo el país. Además, esto ha provocado que el gobierno francés sufra varias mociones de censura, en total 28 desde que Macron fue reelegido en 2022. Por tanto, ante esta situación de desgaste e incluso de bloqueo en varias reformas, parece ser que la idea de Macron sería confrontar directamente a Le Pen antes de las elecciones de 2027, con el fin de frenar su impulso y su atractivo de cara a la población. Y la teoría está muy guay, pero ¿cómo va a hacer esto si las encuestas estiman un crecimiento de agrupación nacional? Pues aquí entran en juego las diferentes teorías que diferentes politólogos están barajando. La primera dice que Macron basará la campaña electoral en que su partido es la única alternativa al crecimiento de la ultraderecha, la cual, en el mejor de los escenarios para Marine Le Pen, podría llegar a conformar incluso un gobierno. Por tanto, la idea se basaría en jugar con ese miedo y en movilizar a muchos votantes para apoyar al partido de Macron. Algo que, por cierto, ya le ha funcionado en ocasiones anteriores. Además, esta estrategia podría movilizar también más votos a otros partidos que son más moderados y con los que Macron podría trabajar más fácilmente. Si este fuese el plan, le podría salir bien a Macron gracias a cómo funciona el sistema en Francia, que es a 2 rondas. Es decir, en la primera votación, el 30 de junio, si un candidato en una circunscripción consigue más del 50% de los votos, entonces, ¡boom!, ya es elegido como diputado. Pero si esto no sucediese, los dos candidatos más votados irían a otra votación el 7 de julio, en lo que sería esa segunda ronda. Ahí muy probablemente esté un candidato de Le Pen y otro de Macron. Y ahí es donde Macron esperaría aunar los votos de sus propios votantes, pero también de los que están en contra de Le Pen. Y si Macron no pudiese conformar un gobierno, que es el escenario más esperable, su idea pasaría por buscar apoyos a su derecha e izquierda, con el fin de repartir las culpas y que no sea únicamente su partido quien se coma todo el desgaste y el malestar. Otra teoría que se está barajando, y que sería más arriesgada, es que Macron buscaría que Agrupación Nacional tuviese fuerza suficiente para crear un gobierno en Francia, el cual tendría como primer ministro a Jordan Bardella, el joven líder de Agrupación Nacional y que ha sido el cabeza de lista del partido para las elecciones europeas. Si esto ocurriese, se daría un caso de cohabitación, porque el presidente de Francia, Macron, sería de un partido diferente al del primer ministro. En la historia de Francia esto ha sucedido en 3 ocasiones, y el problema es que la maquinaria puede no fluir tanto como debería por las diferencias ideológicas entre el presidente y el primer ministro. Con esta estrategia, Macron intentaría debilitar la imagen de Agrupación Nacional, haciéndoles parecer incapaces de cambiar nada en el país. Y hasta 2027 iría desgastando la imagen de Jordan Bardella, que está llamado a ser el sucesor de Le Pen, pero también iría desgastando la candidatura de la propia Marine Le Pen para esas presidenciales de 2027. Y es que en los 3 casos históricos de cohabitación, el primer ministro que estaba en el cargo luego perdió las elecciones presidenciales, precisamente por ese desgaste que había sufrido al haber estado bloqueado mientras gobernaba. Y la última teoría se basa en que Macron iba a tener problemas a finales de este año para aprobar los presupuestos para 2025, lo que podría desembocar en elecciones anticipadas. Así que, viendo el panorama, Macron habría preferido convocar directamente él las elecciones para pillar desprevenidos a sus rivales y para ganar tiempo, básicamente. Eso sí, el resto de partidos se ha movido rápidamente y ya tenemos conformado un Frente Popular de izquierdas. Una idea que les funcionó muy bien en las legislativas de 2022, ya que acabaron como segunda fuerza en el Parlamento francés. Y en el lado de la derecha, los republicanos, que son el Partido Popular francés, han anunciado ahora su intención de formar una alianza con Agrupación Nacional. Eso sí, precisamente por este motivo, el 12 de junio el presidente de los republicanos fue destituido. Para ir concluyendo, cabe remarcar que nadie le asegura a Macron que su estrategia le vaya a salir bien, sea cual sea la teoría en la que se haya basado para adelantar estas elecciones. Pero lo que está claro es que ha tomado una decisión arriesgada y que su idea no es tan solo que su partido sobreviva para las elecciones de 2027, sino desgastar y destruir Agrupación Nacional
para 2027. En una semana resolveremos la incógnita y habrá que seguir esto de cerca porque es un asunto que va a interferir con las elecciones de los altos cargos en la Unión Europea, algo que Macron tendrá que negociar en Bruselas mientras en Francia se vota. Pero mientras, puedes dejarme en comentarios qué teoría ves tú más acertada y qué crees que sucederá. Si te ha gustado el vídeo, déjate un buen like, suscríbete para seguir al tanto de la actualidad europea en español y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!